Cordial saludo para todos y todas. Bueno, este curso es Psicología Política. Con mis compañeras somos estudiantes de Psicología. Bueno, esto con mi compañera Erika Camacho, Gloria Estela Blanco, Karen Dayana Martínez León, Aurora Guevara Sánchez. Somos el grupo 125, donde vamos a iniciar con un debate sobre el plebiscito. Bueno, le vamos a dar paso a la compañera Aurora. Compañera Aurora, le damos paso a que encienda el micrófono. Cordial saludo, mi nombre es Aurora Guevara. Voy a dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles fueron las modalidades y formas de participación? Se refiere a las formas de participación que hubo en el plebiscito, que fue un mecanismo que utilizó el gobierno de Juan Manuel Santos para que el pueblo colombiano aprobara unos acuerdos que habían hecho con la guerrilla después del acuerdo de paz. Entonces era un mecanismo de participación de alguno de los que tiene, digamos, nuestro país, que es democrático. Según el artículo 103 de la Constitución, los mecanismos de participación del pueblo en esta soberanía es el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. En esta oportunidad se utilizó el plebiscito y el voto, ya que nosotros tuvimos la oportunidad de elegir entre sí o no. Para este caso, pues ganó el no con un margen muy pequeño, dándole la victoria a los opositores de estos acuerdos. Le doy la palabra a mi compañera Erika. No, sigo yo. Ana María Cuevas Garcés. Para dar respuesta a esta misma pregunta, pues retomando que la violencia armada con las FARC, la guerrilla en el Estado colombiano, se ha viendo hace más de 50 años. En este plebiscito se participó como votación al pueblo, porque el pueblo estos diálogos se vinieron presentando en La Habana, Cuba, en el 2013. En el 2016 llegaron a un acuerdo porque muchos estaban en desacuerdo, donde ganó el no, la participación del no, pero hicieron las leyes como cambiaron, las condiciones cambiaron para poder efectuar este pacto de liberación de la paz, pero siendo congruente que en la mayoría de estos no se han cumplido y lleva este proceso todavía en este escenario del gobierno Duque. En el gobierno que participó más fue cuando participó el expresidente Santos, donde hizo pues estas estrategias para formar una paz y una equidad resiliente en el ámbito colombiano, siendo la participación propia del Estado colombiano y gobierno y conjunto habitantes de este Estado. Todos los colombianos se participaron y todavía vemos la diferencia porque la violencia no está tan arraigada, pero sí hubo asentamientos de estas guerrillas y se están volviendo a construir. Le damos paso a la compañera Erika para formular la siguiente pregunta. Cordial saludo. Mi siguiente pregunta es: ¿cómo se adelantó los procesos de socialización política? Los métodos de socialización política que ayudaron a los nuevos miembros de un grupo a formar y desarrollar identidades políticas crean lealtad e incluyen a los valores políticos y las normas sociales, y gradualmente permiten que se interiorice la ideología y los movimientos de masas espontáneos
han surgido actores políticos y han mostrado su interés después del conflicto, es decir, han surgido de acuerdos y mecanismos de reconocimiento, que es una forma de jugar un papel protagónico y afrontar las negociaciones de paz de manera democrática. En este sentido, los procesos de socialización se llevaron a cabo en el marco de los revelantes de negociación de paz. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron un acuerdo para ponerle fin al conflicto y construir en octubre del 2016 un referendo que aprobó el acuerdo de paz. La socialización política anterior se transformó en un espacio de diversidad, tolerancia y formación de diferentes democráticas. Le doy paso a la compañera Gloria. Cordial saludo. A continuación voy a darle respuesta a la pregunta 4, que significa ¿qué factores psicosociales orientaron la conducta del voto y a la construcción de la opinión pública? Como ya sabemos, el plebiscito comenzó el 2 de octubre y terminó el 16, el 16 de ¿qué? Terminó en el 2016. Como ya sabemos, el plebiscito fue una política de conflictos internos en el país, en nuestro país, donde suele incluir mucho la participación política. Como ya sabemos anteriormente, el que inició este plebiscito fue el presidente Santos, que a continuación era digamos, cópulo del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe. Como ya sabemos, el primer oponente, el que no permitió el que ganara el sí, sino el no, fue el presidente Uribe. En este caso, él se distingue como el máximo líder del Partido Centro Democrático, el cual en ese tiempo era catalogado como una máquina electoral, o sea, una persona que influía muchísimo en nuestro país y que la mayoría de gente se dejaba guiar por lo que el expresidente Uribe decía. Entonces, en ese tiempo no tuvo tanta, digamos, aceptación del plebiscito que lo hizo el presidente Santos para concluir con una paz interna que Colombia necesitaba. Entonces, ¿qué influye en el voto de los colombianos? ¿Qué influye? Influye mucho el partido político en el que las personas se sientan identificadas. En este plebiscito la gente se sentía identificada con el partido político Centro Democrático, el cual, si el líder político decía que votaran por el sí, el pueblo votaba. Y si decía que votaran por el no, el pueblo igual votaba porque él era el máximo líder del partido, que llevaba más del 80% de los votos a nivel nacional. Pero no dejemos atrás que las comunidades urbanas, rurales, tuvieron el máximo voto del que sí querían el plebiscito. Entonces, ahí vemos que las comunidades más pobres, más marginadas y que viven en una guerra constante, ellos sí querían que firmaran la paz con la FARC, pero igual lo urbano no permitió. Entonces, lo que influye en Colombia y sigue influyendo en Colombia es con lo que la gente se sienta identificada. La gente se siente identificada con una persona, un partido, un movimiento, una raza. Entonces, lo que influye a nosotros los colombianos a votar son muchos, digamos, fenómenos psicosociales y sociales que tenemos que tener presente, que el voto siempre es la influencia de lo que yo creo que me corresponde y me identifica a mí para salir a votar. Entonces yo creo que el plebiscito fue una de esas consecuencias. El plebiscito fue una consecuencia de que la gente pensaba más en lo que mi líder político decía o mi comunidad decía que lo que en realidad importaba, que era conseguir la paz. Porque la gente de lo rural se sentía abandonada por la gente de lo urbano. Como nosotros no vivimos digamos, la guerra tan de frente como lo viven esas comunidades, nosotros decimos lo que, digamos, lo que me incita o lo que yo me siento identificado. Entonces, el voto va dirigido siempre a lo que yo creo conveniente y a lo que mis influencias políticas, culturales, regionales, cristianas me influyen a mí en el voto. Entonces, Colombia es un país que se deja influir por diferentes causas sociales, económicas, políticas o regionales o a veces hasta de la misma raza. Le doy la palabra a mi compañera Karen.
Cordial saludo. Daré respuesta a la pregunta 4, que sería ¿de qué manera los medios de comunicación masiva ejercieron influencia sobre los resultados del plebiscito del año 2016? Primeramente, los medios de comunicación sirven para proporcionar información objetiva, de forma para educar, para entretener, para dar información sobre determinado tema. Pero usualmente, o sea, en la realidad de Colombia, los medios de comunicación son entes de empresas privadas o poderes políticos. Se ve reflejado y se vio reflejado la gran influencia que tuvieron los medios de comunicación en lo del plebiscito, ya que muchos de los medios de comunicación dieron información falsa, hicieron encuestas, las cuales no hacían, era como, las encuestas son para hacer esto, para saber las opiniones de las demás personas, del público, más no para hacer propaganda política. Y ellos la utilizaron como propaganda política. Y bueno, y se ve en la actualidad todavía, se ve que estas son utilizadas como propagandas políticas. Evidentemente el expresidente Álvaro Uribe no le favorecía que ganara el sí. Por eso en muchos medios de comunicación y en periódicos siempre daban como que o sea, mostraban la cara mala de lo que había sucedido años atrás y de que no era fácil perdonar. Y pues si nos ponemos a pensar en la postura de las personas, de las víctimas del conflicto armado, es muy difícil perdonar, porque muchas veces les hizo falta, o sea, mataron a un familiar, les quitaron sus tierras, los corrieron de donde vivían y les quitaron sus pertenencias y todo eso. Y es difícil tomar esa postura de perdón, de perdonar a supuestamente nuestros enemigos. Los medios de comunicación mostraron una mirada de odio, o sea, no les dieron a los televidentes y a sus espectadores la opción de tomar, de ponerse a pensar qué decisión tomar, sino que ellos empezaron a mostrar como que lo que había sucedido antes. Y pues somos seres humanos que nos dejamos influenciar por X o Y persona y siempre tomamos como, ay no, todo el mundo va por este político, entonces pues para yo no perder, para yo no quemarme, pues me voy por ese político o me voy por esa opinión que tiene esa persona. Y así sucedió antiguamente. A Álvaro Uribe no le servía que que ganara el no. Por eso muchos de los medios de comunicación son influenciados por poderes políticos y empresas privadas, y ellos no les sirve que ganen el opuesto. Muchas gracias. Le doy la palabra a la compañera Ana. Bueno, para esto fue fundamental el plebiscito. Vemos diferentes puntos de opiniones, sobre todo el por qué y el cómo se realizó y qué tiene el gobierno que ver con la estructura social del Estado colombiano. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más va a decir opinar? A dar un... Sí, pues a mí me gustaría opinar algo más.
Entre los factores psicosociales que favorecieron que ganara el no, estuvo el odio, el resentimiento, el miedo. Odio porque hay muchas personas que les cuesta muchísimo perdonar, y esto también es porque tampoco han recibido la ayuda que necesitan, ni han digamos, recibido esa acción que debieron haber hecho de perdonar, o sea, de pedir el perdón. Tampoco les han resarcido los daños. El miedo a que el país fuera manejado digamos, por ese grupo podía tener el poder político. Entonces, eso yo creo que fue uno de los factores que más influenciaron a que ganara el no. También creo que otra cosa que tuvo mucho que ver fue los medios de comunicación, porque los medios de comunicación daban, por ejemplo, sembraron miedo en las personas, como que lo que iba a suceder esto después de eso. No, pues si votan por el sí, va a suceder esto, van a haber más masacres, van a haber, la guerrilla va a tomar el poder, el gobierno y todo eso. Entonces sembraron como que esa duda en las personas y se vio reflejado en las votaciones. Así es. Entonces, en conclusión, digamos, los medios de comunicación tienen mucho que ver en las decisiones que se toman en un pueblo. Apenas miremos un poco lo que está pasando ahorita con las elecciones. Hay mucha información y uno no sabe si es bien, si es mala. En todo caso, eso termina influenciando a muchas personas que creen que sí, que por ser un medio muy reconocido como los canales RCN y Caracol, van a decir siempre la verdad, y resulta que no. Muchas veces uno está escuchando información que no es cierta. Y para concluir también hay que tener en cuenta que las masas populares más conocidas como las más desfavorecidas, como las pobres, las que viven en zonas, digamos, lejos de nuestro país, o sea, en municipios aledaños o digamos, son personas que se dejan muy influenciar por estos medios de comunicación porque es el único mecanismo de ellos estar en contacto con la realidad colombiana. Entonces, los medios de comunicación es una estrategia política y una estrategia nacional que permite contaminar y desinformar lo que verdaderamente está pasando en nuestro país y a nivel mundial. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos, como decía la compañera Karen, estos medios de comunicación a veces son comprados por los mismos partidos políticos que tienen prohibido hablar mal de aquel político que ellos consideran su jefe o que digamos que se cohíben de la comunicación por lo mismo, porque son mandados por esos grupos políticos y a veces se encarga de desmeritar a un solo político. Como estamos viendo, se encargan de desmeritar a un solo político que ellos creen que puede ser el contrincante más peligroso para ellos, y por eso es que esas encuestas que vemos, esas informaciones que vemos, las personas que tenemos conocimiento y para eso estamos estudiando e informándonos, sabemos que son puras, digamos, como estrategias y suposiciones que supuestamente ellos hacen, pero en realidad lo que buscan es influir. Lo utilizan es como publicidad, las encuestas las utilizan como publicidad política. Eso, realmente yo creo que no harán las preguntas, ¿usted va a votar por el sí o por el no? O sea, no, empiezan a hacer cuestionarios de diferentes preguntas y en conclusión sacan que esa persona iba a votar por tal cosa y tal cosa. Y nunca le dan la opción al ciudadano, al individuo, de preguntar, de decirle, bueno, estas son las opciones, por esto es que se debe votar por el sí, por esto es que se debe votar por el no. ¿Cuál de las dos usted desea votar? Pero no, a los medios de comunicación les interesa y ellos siempre buscan un interés propio, un interés que solamente es de ellos y de los políticos, de las empresas privadas. Y ellos buscan un interés y un objetivo solamente para ellos, no un bienestar para toda la sociedad. Bueno, entonces yo creo que
¿Alguna otra opinión? Entonces yo creo que con estos concluimos al debate. Muchas gracias a cada una de nuestras compañeras por estar pendientes, por leerlo del plebiscito y por estar informada referente a este caso tan importante y acontecimiento de nuestro país. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao.